no puedes llegar con arquitectura a imponerla a un lugar, sino que las cosas tienen que salir de la cultura de la gente, de lo que es la gente. La gente se va a abrir al mundo, a ellos no les queda otra que abrirse al mundo. Mi incorporación a un trabajo de asistencia técnica a la población de menores ingresos en temas de vivienda, de poblamiento, habitabilidad, procede de el surgimiento de un proyecto académico que fue el autogobierno de arquitectura en 1972 y que abre camino para vincular la profesión del arquitecto y de los estudiantes que se formaban para ser arquitectos con la comunidad. Y este proyecto académico que inclusive planteó una nueva forma de ver la enseñanza de la arquitectura vinculada a las necesidades sociales es lo que me lleva a interesarme por esto, y a partir de eso mi interés en ser parte de una asociación civil que es el Centro de la Vivienda, el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, COPEVI, dirigido en ese momento por Enrique Ortiz. Y en esa forma vinculaba academia con práctica profesional en temas que eran de mi interés, particularmente la producción social de vivienda, es decir, trabajar con comunidades para que éstas pudieran realizar sus proyectos de nuevos asentamientos de vivienda acorde a sus condiciones y necesidades. Yo creo que hay una gran contradicción en el pensamiento social, en los imaginarios sociales, pero también en la formación de los arquitectos y la imagen que la gente tiene de los arquitectos y de la arquitectura, ¿no? Yo digo que el movimiento moderno heredó toda la imagen del arquitecto renacentista, el gran artista, el gran creador, el gran técnico, y viene con toda una idea del socialismo, ¿no? Del socialismo de la sociedad, que plantea una arquitectura igualitaria para todos. Es decir, los arquitectos somos formados orgánicamente para el poder y el dinero, eso no hay duda. Entonces no pueden trabajar en otro campo si no tienen una actitud, pero también una aptitud diferente. Entonces eso es un cambio que se ha dado, que se ha venido dando, se explicaba así. Desde los años 60 se empezó a ver una inquietud en este sentido, y el autogobierno es un proceso, es un ejemplo de esa situación en el que una gran cantidad de gente tuvo esta actitud, pero no todos tuvieron la aptitud, siguieron siendo los arquitectos tradicionales, queriendo hacer arquitectura con los otros grupos sociales. Entonces, ahí ha habido muchas broncas porque no se ha hecho una visión crítica, es decir, nunca se critica como si el arquitecto estuviera bien en sí lo que aprende. Y entonces, él aprende forma, tecnología, y lo social está dado atrás, está ahí atrás, ¿no? Entonces, es como que se da mecánicamente, y entonces yo me he preguntado, ¿dónde los arquitectos quieren proponer el habitar de la gente si nunca estudian el habitar? Pues para mí eso es un gran problema. No estudian el habitar, lo aprenden empíricamente, unos mejor, otros peor, ¿no? La mayor parte peor, ¿no? Entonces, porque tratan de imponer sus ideas de lo que es el habitar, que nunca lo estudiaron, entonces estamos mal. Entonces lo que hacen es reproducir el habitar de las clases dominantes, de la pequeña burguesía, entonces tratan de imponer. Por eso, es decir, nunca antes en el mundo se habían hecho tantos objetos arquitectónicos que no sirven, que no se usan. 30 millones de viviendas en China, 160 ciudades no habitadas, aquí 5 millones de viviendas, que todo es un interrogante, 3 millones en España. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que se haya hecho tanta arquitectura que no se usa? El autogobierno realmente, su parte más importante fue el trabajo con la comunidad. Toda la escuela, éramos muchísimos alumnos, se fueron a las comunidades, trabajaban en las comunidades, a veces bien, a veces mal, se cometieron muchos errores, pero se vincularon con la gente, se vincularon con la comunidad. Eso se ha perdido en las escuelas, pero yo creo que hay que seguir insistiendo en eso. Creo que por ahí es por donde los estudiantes pueden entender. No se puede entender la arquitectura de otra manera. Y mi vecino Luis Sánchez Carmona, que también es arquitecto, había encontrado un grupo que estaba formando COPEVI, precisamente, que estaba formando esta ONG, que fue, yo creo que es la segunda que se hizo en América Latina
especializada en el tema de hábito. Ya estaban trabajando desde el 62 en esto y se constituye en 65. Y a partir de ahí, ya Copevi nos dio como el marco profesional de un grupo de gente joven, que no había mucho dinero, más bien no había dinero, ¿no? Había que salir a la calle a buscar chamba. Era un grupo de trabajadores sociales y arquitectos que desde el principio siempre ha estado el mismo enfoque, o sea, trabajar con la gente, que la gente sea sujeto de su propia transformación y no objeto de intervención de terceros, ¿no? En donde tú eres un apoyo, pero un apoyo que tiene algo muy interesante. Adquirir métodos, criterios y poder involucrarme en este tipo de proyectos, pues es lo que lleva a que se vaya uno especializando. Y así entonces podía uno complementar la academia con la práctica y la práctica con la academia, lo que uno llamaría hoy la investigación aplicada. Es decir, haces investigación, aplicas lo que adquieres en la investigación de la realidad que te interesa y lo llevas a después a la academia de nuevo para reformular métodos, planteamientos, modelos. Y en esa forma pues se experimentan muchas cosas porque la necesidad de dar solución a los problemas de hábitat para la población de menores ingresos pues te lleva a ingeniártelas para ir planteando modelos financieros, para plantearte soluciones técnicas que sean aprovechables por comunidades, plantearte formas de capacitación para el trabajo de producción habitacional y también formas organizativas que hicieran más eficiente estas soluciones. Los planteamientos originales ahí están, o sea, seguimos trabajando sobre eso. Yo sigo trabajando sobre eso a estas alturas. Pero lo que se ha pasado es que se te ha complejizado. No solo que se ha complejizado el mundo, sino que se ha complejizado el hacerlo posible. Cuando empezamos a trabajar, pues soñábamos que se podía hacer y no se podía hacer, no había financiamiento, no te dejaban hacerlo, siempre te tienes que enfrentar al Estado. Ahí descubrimos que teníamos que incidir en la política pública, ¿no? Que para mí ha sido pues algo que he tenido que hacer toda la vida. Toda la vida hemos tenido que incidir en política pública, porque siempre hay un desconocimiento de esto, no hay una valoración de lo que hace la gente, siempre se le desprecia a la gente. Entonces creo que eso ha costado mucho trabajo, o sea, la parte de incidencia. Después se fue complejizando también, empezamos en Copé, por ejemplo, empezamos en zonas indígenas precisamente, intentando hacer algunas cosas, no fue muy exitoso, pero empezamos a hacer investigación también. Nos encontramos con que, y ahora yo lo racionalizo así, o sea, cuando esta complejización se da cuando te pones en el borde del sistema, ¿no? Cuando piensas que lo que está pasando no funciona para la gente, te empiezas a poner en el borde del sistema y se complejizan las cosas, porque tienes que trabajar en muchos ámbitos, ¿no? La cuestión esta de la complejización no solo era que tienes que incidir en política, sino que empezamos a hacer cositas pequeñas, ¿no? Vivienda. Después nos dimos cuenta que había que incidir en política. Después nos dimos cuenta que tenías que trabajar tanto a nivel de la localidad en que estabas trabajando, pero que tenías que trabajar también a nivel de la ciudad, a nivel estatal, a nivel internacional incluso. Nos dimos cuenta que para cambiar las cosas no lo puedes hacer en tu cuchitril, y tienes que entrar a una cosa mucho más amplia. Entramos a la ciudad y entramos, o sea, seguimos el proceso que seguía la gente de migración a la ciudad. Empezaron en la zona indígena, en la zona rural, de ahí al centro de la ciudad, las vecindades, que es ahí donde tú entraste en esa época, ¿no? De las vecindades. Y empezamos a trabajar allí varios proyectos y después pasamos a la periferia. Y en la periferia fueron dos experiencias paralelas. Una fue Palo Alto y otra fue La Romana, dos cooperativas hechas con el mismo grupo social que llevó el proceso social, en el mismo tiempo, con los mismos nosotros. Sin embargo, uno fue un éxito en su momento, el otro el gobierno lo desbarató. Uno era en el Distrito Federal, que fue Palo Alto, y el otro en el Estado de México. Después se volvió a constituir la cooperativa y se hizo, pero ya con otras gentes. Pero Palo Alto para mí es como la gran escuela, ¿no? Palo Alto
no solo es un caso paradigmático de la lucha por el derecho a la ciudad, el derecho a quedarte en el lugar en que estás, y no porque eres pobre te tienes que ir a quién sabe dónde, ¿no? Y esa lucha les ha llevado la vida, ¿no? Todavía hoy está en una lucha muy fuerte para poder sostener ahí. Pero esa experiencia nos dio como la pista de por dónde deben ir las cosas, ¿no? Lo que se experimentó en esa vinculación entre el modelo de educación del autogobierno de arquitectura con estas organizaciones o asociaciones sin fines lucrativos, pero con un afán de desarrollar su trabajo profesional relacionado con estas comunidades, fue la de establecer alianza con las comunidades para apoyarlos técnicamente. Y esto abrió caminos muy interesantes en la formación, porque no se trataba de hacer una ayuda asistencial, sino establecerse como los técnicos que pueden, de alguna manera, prestar su servicio profesional dirigido a esas necesidades mayoritarias de la población. Entonces, muchas de las cosas que se experimentaron fue que se establecían convenios con las comunidades para formalizar la relación entre los grupos académicos con el proyecto a realizar. Que estas cosas entusiasman a la gente, ¿no? No la dejan pasiva, ¿no? Y yo creo que, no sé, las universidades pueden hacer mucho en ese sentido. Y creo que los que trabajamos por fuera, pues darles cabida para que puedan desarrollarse, ¿no? El problema es el financiamiento, porque no es tan fácil. Pero yo les decía a los muchachos, y es la experiencia que nosotros tuvimos, échate al agua y ahí muestra que las cosas que haces tienen validez, empiezan a surgir los apoyos, ¿no? ¿Cuánta gente necesitamos que estuviera vinculada con las comunidades, trabajando con las comunidades? Y creo que ahí está el campo. Ahí es donde los estudiantes tienen gran posibilidad de trabajar. Y eso lo encontramos ahora en la convocatoria de Venecia. La cantidad de trabajos muy sencillos de gente que trabaja con una comunidad indígena, de gente que trabaja con una colonia, de gente que trabaja en cualquier otro pueblito del país, que tratan de inventar un material con la gente, que rompen la piedra con la gente, que hacen hasta industria con la gente directamente. Y creo que ahí está el campo futuro de la arquitectura en nuestros países.